Este escenario, sin lugar a dudas, tenemos que continuar, tomar el pulso del mercado y hasta ahora lo hacemos con Félix González, socio de Capitalia Familiar. Félix, muy buenos días. Estás muteado, me parece. Ahora te escucho. Félix. Buenos días, Eva, ahora sí. Perfecto. Bueno, esa visión, ese pulso del mercado a estas alturas de todo lo que está por venir, pero bueno, con todo lo que ya tenemos sobre la mesa. Bueno, vamos a ver, quedan pocas citas ya, pero algunas muy relevantes, ¿no? Y fundamentalmente las dos clave son las decisiones que van a adoptar los bancos centrales más relevantes para nosotros. El Banco Central Europeo la semana que viene, el día 12, en su última reunión del año, y luego la Reserva Federal, como tú bien has apuntado, el 17 y el 18 de diciembre, ¿no? Más importante en sí que las decisiones que puedan tomar, que yo creo que no van a defraudar las expectativas del mercado y que en ambos casos van a recortar los tipos de interés adicionalmente en un cuarto de punto. Como digo, más importante que esta propia decisión es el mensaje que transmitan respecto a las perspectivas de bajadas de tipos adicionales de cara a los primeros compases del año 2025, ¿no? En este sentido, creo que el Banco Central Europeo lo va a tener más claro, va a ser más, bueno, seguir hablando de condicionar las futuras bajadas de tipos de interés a la evolución de los datos macroeconómicos, de inflación, etcétera, pero dentro de un contexto general dovish, es decir, favorable a seguir profundizando en ese proceso de bajada de tipos de forma significativa todavía, porque creo que estamos todavía lejos del que será el tipo de interés digamos, de suelo, ¿no? de este proceso de bajada de tipos aquí en Europa. Y por el contrario, creo que si la Reserva Federal confirma también las expectativas del mercado de bajar los tipos un cuarto de punto en su última reunión del año, del 17 y el 18 de diciembre, como decía, creo que la Reserva Federal va a ser un poquito más tímida a la hora de comprometerse con bajadas de tipos adicionales, al menos al principio del año que viene. Es decir, creo que la primera reunión de finales de enero podríamos ver un parón en el proceso de bajada de tipos y esperar a ver un poco cómo evolucionan, ¿no? las dos variables macroeconómicas clave para la Autoridad Monetaria Norteamericana, por un lado la inflación y por otro lado los datos de empleo, y quizás pues llevar a cabo algunas bajadas adicionales, pero creo que ya muy marginales en el caso de Estados Unidos en los meses siguientes. Entre medias, pues la situación política sigue estando complicada prácticamente por todo el mundo. Para muestra lo que vimos ayer por la tarde-noche de forma surrealista en Corea del Sur. Y luego, como tú muy bien apuntabas, y esto sí que es mucho más relevante para nosotros, pues el caos político en el que está sumida y creo que va a seguir sumida Francia durante los próximos meses, porque pues muy posiblemente, salvo que haya alguna sorpresa de última hora, el gobierno de Barnier va a caer hoy, va a ser el gobierno más breve el gobierno francés más breve desde el año 1958. Parece que en este sentido Francia empieza a italianizarse, ¿no? Con gobiernos sucesivos muy rápidos y cambios muy rápidos que van a situar al país galo pues en una situación, digamos, de ingobernabilidad que es peligrosa porque Francia necesita un gobierno fuerte en estos momentos, no ya solo para acometer las reformas estructurales que Europa necesita y también Francia, obviamente, sino también porque Francia está en una situación, o las cuentas públicas francesas están en una situación más que delicada, ¿no? Con una deuda pública explosiva, con un déficit público muy por encima del nivel objetivo y, de hecho, el propio mercado financiero ya está cotizando a Francia con una prima de riesgo superior a la de Grecia y todavía hoy sigue habiendo una diferencia muy importante en cuanto a potencia económica de Francia en comparación con Grecia, ¿no? Pero esa señal es una señal a atender, aunque como tú también muy bien apuntabas muy bien en la editorial, los mercados de momento están tranquilos. Yo creo que confían en que la sangre no va a llegar al río y que de alguna otra forma el estamento político francés encontrará una vía de solución a esta crisis. Ya veremos, a ver, ¿no? En mi opinión, creo que la solución a esta crisis pasa por la dimisión por parte de Macron, que creo que está haciendo una gestión muy incompetente, ¿no? Sobre todo en esta última legislatura suya, y convocar elecciones presidenciales anticipadas, pero ya sabemos que Macron, como otros políticos europeos, están bien amarrados al sillón y ayer mismo por la tarde-noche volví a reiterar que no tiene ninguna intención de dimitir, de abrir paso a que otro nuevo presidente pueda gestionar y liderar el cambio político que hace falta en este país. Así que me temo que vamos hacia una etapa relativamente larga de caos político en Francia y de gobernabilidad. En medio de lo que es ahora mismo, Félix, esa tensión en torno a Francia está la realidad, como decíamos, es la guinda, ¿no? Porque
no solamente es Francia, Alemania también, con un difícil contexto de gobernabilidad, abocado a elecciones y, entre tanto, la locomotora apagada, el segundo motor en esa delicada situación sobre todo, y Europa ya lo hemos visto con el PMI en ese terreno de contracción económica, donde además ya se habla de estanflación, porque además con esa depreciación del euro ya advertían que lo que tenemos que esperar es que incluso con esas importaciones suban más los precios. ¿No es ese escenario que contemplas de cara a la eurozona y, por lo tanto, margen para Lagarde? Porque su mandato es cierto que gira en torno a la inflación, pero cada vez la inflación, bueno, por un lado o por otro, los precios están preocupando y mucho y el crecimiento está extinguido. Sí, pero creo que las tensiones inflacionistas que hemos visto, o este repunte reciente que hemos visto en la tasa de inflación, porque no olvidemos que venimos de un proceso bastante intenso, ¿no?, de reducción de la tasa de inflación en los últimos trimestres. Ahora se está produciendo un repunte que ya anticipaba, creo que en este caso correctamente, el Banco Central Europeo en los últimos meses. Era fácil de ver, no obstante, y lo vamos a tener todavía un poquito más de tiempo, quizás también en los datos de inflación de diciembre, pero creo que obedece fundamentalmente a una comparativa estadística, lo que nosotros llamamos los economistas un efecto base negativo, ¿no? O una comparativa estadística desfavorable en la evolución de los precios de la energía en estos meses finales del año 2024 en comparación a las fuertes caídas que registró fundamentalmente el precio del crudo en los últimos meses del año 2023. En el mercado y el Banco Central Europeo somos conscientes de ese efecto estadístico y, por lo tanto, hoy por hoy no tenemos una preocupación de fondo real respecto a una aceleración sostenida de la tasa de inflación en la eurozona. Creemos que este efecto se va a ir disipando en los primeros compases del año que viene, en los primeros meses del año que viene y por lo tanto, en la medida en que el crecimiento económico en Europa sigue siendo débil y que puede seguir siendo incluso más débil a nivel agregado en los próximos trimestres, esa desaceleración del crecimiento debería seguir lastrando a la baja la tasa de inflación y, por lo tanto, favoreciendo el que el Banco Central Europeo pueda seguir bajando los tipos de interés de forma significativa durante los primeros meses del año 2025. Esto es una buena noticia, digamos, desde el punto de vista financiero, pero es una buena noticia que parte de un entorno económico y de crecimiento preocupante, ¿no? Y no olvidemos que, como tú bien decías, con la economía alemana pues prácticamente gripada y parada en estos momentos, la bolsa alemana está marcando máximos históricos, ¿no? En un derroche ahí, ¿no?, de euforia en términos de valoración y también posiblemente anticipando esas bajadas de tipos y ese abaratamiento de los costes financieros de cara a los próximos meses, ¿no? En términos de crecimiento, desde luego no hay comparación, ¿no? Es muchísimo más atractiva ahora la economía norteamericana y bajo el mandato de Trump todavía más, porque la va a calentar, ¿no? Va a haber un crecimiento fuerte de la industria doméstica, una economía además que es no solo más potente y más grande, sino también más flexible y aquí Europa, pues como hemos comentado otras veces, ¿no?, desde estos micrófonos, pues poco a poco va languideciendo y ocupando cada vez una posición mucho más marginal en el contexto económico internacional. Aquí habrá alguna crisis antes o después política que en un modelo político que cada vez está más agotado, no se puede competir en la forma en que lo estamos haciendo, dedicándonos a destinar recursos y desviando la atención en la Agenda 2030, lo hemos comentado muchas veces, que no va a ninguna parte, que lo único que está haciendo es enriquecer pues, a un montón de subsidiados en todos los países y bueno, ya mucho funcionario inútil, ¿no?, en la eurozona, etcétera, ¿no? Mientras que otros países como China, los emergentes asiáticos, los propios Estados Unidos están batallando, ¿no?, en tecnología, en industria, etcétera, ¿no? Europa está en crisis, ¿no? No de ahora, desde hace mucho tiempo y esta crisis pues en algún momento tiene que llevar a un efecto, ¿no?, de cambiar la forma de hacer las cosas y de intentar, si queremos, ¿no?, y si estamos en condiciones de recuperar el liderazgo que durante mucho tiempo tuvimos y que ahora ya no tenemos, ¿no? En medio de ese paraguas, Félix, mirando la difícil situación, siempre buscamos oportunidades y quería preguntarte esa estrategia de mercado ahora mismo, mirando renta fija, renta variable, también las zonas geográficas, ¿en qué lugar queda la eurozona frente a Estados Unidos? ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos un poco resumidamente, ¿no? En términos de renta fija a medio plazo, pensando en el año 2025, nosotros favorecemos la renta fija corporativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero frente a la deuda pública, pero en Estados Unidos nos gusta la de peor calidad crediticia, lo que llamamos el segmento high yield, precisamente porque creemos que es un momento de asumir riesgo, ¿no?,
en Estados Unidos porque la economía, la fortaleza de la economía lo respalda, ¿no? Sin embargo, en Europa creemos que el sesgo tiene que ser en favor de duración, es decir, en favor de la sensibilidad de las posiciones en renta fija a las bajadas de los tipos de interés y no tanto en términos de riesgo de crédito, porque aquí el crecimiento económico no lo respalda, ¿no? En la parte de renta variable, en Europa buscamos más un sesgo value de compañías que se puedan ver beneficiadas de esa bajada de los tipos de interés, que sus deudas puedan verse reducidas por ese abaratamiento de los costes financieros, o que sean compañías europeas muy competitivas en el contexto internacional y capaces de sacar partido de esa guerra comercial global que parece que se avecina de cara al año que viene. Pero no estaríamos en compañías pequeñas europeas, no estaríamos en cíclicas europeas sensibles al crecimiento europeo en estos momentos, ¿no? Y esto en cuanto un poco al planteamiento a medio plazo. En el corto plazo, es decir, en estos próximos días y quizás en estas próximas semanas, seguimos todavía inmersos en una fase de consolidación en los mercados bursátiles, especialmente en Estados Unidos. Europa hemos visto en estas últimas 2 jornadas que hemos empezado a rebotar desde la parte baja del rango de cotización lateral de los últimos 9 meses, donde se fue después de la victoria de Trump en el pasado 5 de noviembre, y volvemos a entrar poco a poco hacia la zona media del rango de cotización, pero de cara a incrementar posiciones en renta variable, tanto americana como europea, yo ahora no vendería, obviamente, lo que tenemos en cartera, que ha estado funcionando muy bien a lo largo de este año, pero de cara a incrementar o a tomar posiciones adicionales, esperaría, como decía, que esta fase consolidativa que todavía está abierta termine. Creo que no le debe quedar mucho ya, pero todavía no ha terminado y, por lo tanto, todavía no tengo la señal de luz verde para incrementar o para tomar posiciones adicionales ahora mismo en renta variable. Pues Félix González, socio director de Capitalidad Familiar, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva.